En este video se hará un abordaje del tema de la resurrección para conocer los distintos puntos de vista que se han planteado desde la teología a lo largo del siglo XX y la época actual por hombres y mujeres considerados referentes en el tema y que han trabajado la temática haciendo uso de la teología, de la exégesis, de la hermenéutica bíblica y de otras disciplinas. La primera perspectiva que vamos a conocer es la perspectiva tradicional. La resurrección según la teología tradicional creyente o la perspectiva de las mayorías. Esta es la perspectiva más conocida por todos, es la que se enseña en la mayoría de las iglesias, en los institutos y en los seminarios bíblicos. También es la sostenida por el protestantismo, por el evangelicalismo y el catolicismo tradicional, defendida también en los libros de apologética por escritores conservadores como John McDowell, quien en su libro evidencia que exige un veredicto, hace una apología de dicho tema. La perspectiva tradicional, que es la predominante y que está basada en una interpretación literal del texto bíblico, y se pone muy de moda en esta época en las películas acerca de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús. Este enfoque tradicional explica y enseña la resurrección desde la dogmática, como algo que literalmente ocurrió en la historia. Ahora conoceremos una perspectiva distinta, la perspectiva según Rudolf Bultmann. Para Rudolf Bultmann, teólogo y exégeta protestante alemán, considerado el autor más importante en la segunda etapa de investigación del Jesús histórico, conocida como la no-quest, es decir, la no búsqueda, ya que fue una etapa en la que se priorizó el estudio de los evangelios y de las comunidades evangélicas más que la persona de Jesús. Bultmann propone que la resurrección no es un hecho histórico, sino una expresión del significado de la cruz. Para Bultmann, la resurrección no es un hecho histórico al que pueda acceder un historiador, ya que únicamente se puede llegar a este acontecimiento a través de la fe, y enfatiza que lo realmente importante es el significado existencial de dicho acontecimiento. En este sentido, la tesis fundamental de Bultmann no es que no haya sucedido nada después de la muerte de Jesús, sino que lo que sucedió es algo únicamente que le compete al campo de la fe. Además, refleja la influencia del existencialismo de Martin Heidegger en su famosa frase: lo importante no es la historicidad ni la forma, sino que haya resucitado en nuestros corazones, es decir, una interpretación existencial de la resurrección. Los libros del autor donde podemos investigar o indagar más acerca del tema son la teología del Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos, Jesucristo y mitología. Ahora conoceremos otra perspectiva, esta vez la resurrección según William Marcion. Para el profesor de teología bíblica y exégeta del Nuevo Testamento, William Marcion, la resurrección no es un hecho histórico, sino una interpretación de las apariciones condicionada por el horizonte apocalíptico. Es decir, para Marcion, la resurrección no se trata de la constatación de un hecho real, sino de una interpretación fuertemente condicionada a la cosmovisión apocalíptica de la época, a la que pertenecía la esperanza de la resurrección de los muertos y las apariciones a los discípulos, que fueron interpretadas dentro de la categoría de la resurrección. Sin embargo, para Marcion, dicha interpretación no tiene que ser obligatoria para nosotros hoy, pues no estamos obligados a asumir la cosmovisión de aquella época. Cabe destacar que William Marcion estudió la resurrección a partir del Evangelio de Marcos, en el cual era especialista, y lo hizo desde la crítica de la redacción en su obra sobre Marcos, en la que también tomó en cuenta el aporte de los otros evangelios. Como referencia tenemos el comentario al Evangelio de Marcos. Otra
perspectiva que conoceremos es la resurrección a partir de Wolfgang Pannenberg. Wolfgang Pannenberg, profesor de teología sistemática protestante y considerado como referente en la categoría de teología contemporánea conocida como teología de la historia, nos dice: la resurrección es realmente una interpretación de las apariciones, pero insustituible, pues alcanza el hecho histórico. Para Pannenberg, que se interesa por la interpretación de las apariciones como factor insustituible, ya que según él no dan acceso al acontecimiento histórico de la resurrección de Jesús. La postura de Pannenberg va en una línea de teología tradicional y considera la resurrección como la clave de la identidad de Cristo y de su historicidad, en el sentido de que realmente se verificó en la historia, aun cuando este acceso sea indirecto a través de las apariciones. Como referencia, podemos estudiar también la Teología Sistemática, volumen 2. Otra perspectiva: la resurrección según Andrés Torres Queiruga. Andrés Torres Queiruga, filósofo, teólogo y escritor español, quien es uno de los referentes del movimiento Repensar la Teología, en esta línea ve la resurrección no como una verdad religiosamente excluida o aislada, exclusiva de alguna religión, sino como la traducción cristiana de un fondo común que está presente en todas las religiones. En concreto, y gracias a una lectura crítica de los evangelios que nos dice que no son narraciones de hechos que realmente pasaron, sino formas expresivas para transmitir las creencias de las primeras comunidades cristianas, Queiruga interpreta la resurrección como acontecida ya en la muerte, sin necesidad de tomar a la letra ni el sepulcro vacío ni las apariciones de carácter empírico. Resalta también la idea de que en Jesús se nos revela lo que Él mismo definió como Dios de vivo y no de muertos. La tesis fundamental de Queiruga se resume en que la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos se basan en la fidelidad de Dios y no en hechos milagrosos, es decir, una interpretación simbólica de la resurrección. Podemos encontrar su pensamiento en el libro Repensar la Resurrección. La siguiente perspectiva, según John Sobrino. John Sobrino, teólogo salvadoreño español, teólogo de la liberación y referente en la categoría de Cristología de la Liberación, considera la resurrección desde una perspectiva fuertemente influida por Jürgen Moltmann. Sobrino sostiene que el punto de partida idóneo para tratar el tema es la actitud de esperanza contra la injusticia estructural y la muerte. Sobrino califica la resurrección de acontecimiento escatológico y dice que como tal no puede ser comprensible de una manera pronta e inmediata. Además, evalúa la resurrección como el suceso que fundamenta la fe en Jesús y a la vez como el que hace posible olvidarse de la vida concreta de Jesús. Para Sobrino, la resurrección define quién es Dios, supera las ambigüedades de la vida de Jesús y clarifica el significado de la existencia y de la historia humana. Es de mencionar que por sus ideas en materia cristológica, en años anteriores, fue sancionado por el Vaticano, por la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre todo porque según dicha entidad, Sobrino en sus escritos, donde toca el tema de la resurrección, no enseña una resurrección histórica, sino más bien un sentido simbólico, bajo la idea de a que ha resucitado en el pueblo pobre y crucificado, ya que según Sobrino, es desde los crucificados de la historia, hombres y mujeres, donde hay que anunciar la resurrección, pues es en ellos en donde está y se hace presente Jesús. La referencia para estudiar su pensamiento: Jesucristo liberador, y fuera de los pobres no hay salvación.
Hemos conocido la perspectiva de especialistas hombres, ahora conoceremos la perspectiva de una mujer, la resurrección según Mercedes Navarro. Mercedes Navarro es una de las pocas mujeres que en la actualidad ha trabajado el tema de la resurrección. Ella toma en cuenta el aspecto bíblico y las ciencias y la mentalidad contemporánea. En su libro Morir de Vida, aborda el tema no desde una perspectiva teológico-sistemática, sino desde la exégesis narrativa, auxiliándose de la psicología para el análisis de los textos. Ella propone que se deben replantear temas como la vida, la muerte, lo divino, lo humano y la imagen del resucitado. Y una vez hecho el estudio de los textos, el replanteamiento, el tema de la resurrección debe presentarse de una forma accesible a la mentalidad del hombre moderno. Para Navarro, la resurrección se constituye en un pilar fundamental de la fe cristiana, que se remite a dimensiones antropológicas, no solo históricas, que han hecho posible su permanencia, y la define como una concepción teológica a partir de las creencias de sectores judíos anteriores y contemporáneos al movimiento de Jesús, y que significa para nosotros hoy no solo un signo de esperanza, sino un mensaje centrado en el valor antropológico de la humanidad, lo que significa un verdadero rescate de lo humano a través de la paradoja pascual. Ahora ya conocidas estas perspectivas por aquellos hombres y mujeres referentes en el tema, ¿qué podemos decir nosotros de la resurrección? Según nuestra perspectiva, en la actualidad, la resurrección y la imagen de Cristo resucitado no deben entenderse literalmente, ni con un enfoque historicista, que ha sido el error tanto de estudiosos fundamentalistas como liberales. Tampoco debe ser estudiado desde la teología sistemática, pues no contribuye mucho a esclarecer los relatos que hablan acerca del resucitado, sino más bien consideramos que la mejor manera de entender la resurrección en el Nuevo Testamento es desde la exégesis bíblica, la cual nos ayuda a comprender tanto la mentalidad cultural, los recursos e imágenes literarias con los cuales los escritores del Nuevo Testamento presentaron a Jesús el resucitado. Somos de la idea que una vez entendido el sentido de estos textos, entonces comprenderemos que el cristianismo, según la fe en la resurrección, más que la conmemoración de un hombre del pasado que volvió a la vida, es la celebración de una presencia viviente, ya que cuando los primeros cristianos hablaron de Jesús resucitado, según su mentalidad, Él no estaba muerto, sino que seguía vivo en medio de ellos. De la misma forma, en la actualidad, aquel que se diga ser seguidor de Jesús debe comprender que su referente histórico sigue en medio de la comunidad de discípulos de hoy a través de sus enseñanzas y de su seguimiento. Para finalizar, podemos decir y debemos decir que sin importar la época en la que vivamos, Jesús seguirá vivo siempre y cuando se le recuerde y se vivan y se practiquen sus enseñanzas.